Capítulo 7. Lo bueno, lo malo y lo catastrófico. Jonestown, Harrisburg. ¿Y cuándo un idealista es un fanático? Varios tipos de gobiernos representan el ejercicio de diferentes aspectos de la conciencia. El experimento estadounidense con la democracia es heroico, audaz e innovador. En términos históricos, tal como ustedes los entienden, esta es la primera vez que todos los habitantes de un país deben ser considerados legalmente ciudadanos, iguales unos con otros. Ese iba a ser, y es, el ideal. En términos prácticos, por supuesto, a menudo hay desigualdades. El trato en el mercado, o en la sociedad, a menudo muestra una gran divergencia con ese ideal nacional declarado. Sin embargo, el sueño es una parte vital de la vida nacional estadounidense, e incluso aquellos que no tienen escrúpulos deben prestarle al menos un servicio de boquilla, o arrojar sus planes a la luz de él. En el pasado, y en grandes áreas del mundo ahora, muchas decisiones importantes no eran tomadas por el individuo, sino por el Estado, la religión o la sociedad. En este siglo, varios temas pasaron a primer plano de la cultura estadounidense: la exteriorización de la religión organizada, que se convirtió más en una entidad social que espiritual, y la unión de la ciencia con la tecnología y los intereses adinerados. El libro de Ruburt sobre William James sería un buen material de referencia aquí, particularmente las secciones que tratan de la democracia y el espiritismo. En cualquier caso, por un lado, cada individuo debía ser igual a los demás. Los matrimonios, por ejemplo, ya no eran concertados. Un hombre ya no necesita seguir los pasos vocacionales de su padre. Los jóvenes adultos se vieron enfrentados a una multitud de decisiones personales que en otras culturas se tomaban de forma más o menos automática. El desarrollo del transporte abrió el país, de modo que un individuo ya no estaba atado a su ciudad o región natal. Todo esto significaba que la mente consciente del hombre estaba a punto de expandir sus fuerzas, sus habilidades y su alcance. El país estaba, y sigue estando, rebosante de idealismo. Ese idealismo, sin embargo, chocó contra las oscuras nubes del pensamiento freudiano y darwiniano. ¿Cómo podía un país ser gobernado eficazmente por individuos que, después de todo, eran productos químicos enloquecidos en imágenes, con un neuroticismo incorporado desde la infancia, hijos de una especie contaminada, arrojados a la deriva por un cosmos sin sentido en el que no se podía encontrar ningún significado? La religión organizada se sentía amenazada, y si no podía probar que el hombre tenía alma, al menos podía asegurarse de que las necesidades del cuerpo fueran atendidas mediante un trabajo social adecuado, y así abandonó muchos de los principios que podrían haber aumentado su fuerza. En su lugar, se conformó con lugares comunes que equiparaban la limpieza con la virtud. De ahí, por supuesto, sus anuncios de desodorantes y muchos otros aspectos del mercado. En la mente del público, poco importaba si el diablo o los genes contaminados condenaban al individuo a una vida en la que parecía que podía tener poco control. Empezó a sentirse impotente. Comenzó a sentir que la acción social en sí misma tenía poco valor, porque si el mal del hombre estaba incorporado, por las razones que fueran, entonces, ¿dónde había alguna esperanza? Había cierta esperanza, al menos, en la búsqueda de mejores condiciones de vida en lo personal. Había alguna esperanza en olvidar las propias dudas en cualquier distracción exterior que pudiera encontrarse. El idealismo es duro y perdurable, y no importa cuántas veces parezca asesinado, regresa en una forma diferente. Así que aquellos que sentían que la religión les había fallado, miraron de nuevo a la ciencia, que prometía proporcionar la aproximación más cercana al cielo en la tierra. Producción masiva de bienes, 2 coches en cada garaje, pociones para cada dolencia, soluciones para cada problema. Y al principio parecía que la ciencia cumplía, porque el mundo cambió de la luz de las velas a la luz eléctrica y al neón, en un abrir y cerrar de ojos, y un hombre podía viajar en horas distancias que para su padre o abuelo le llevaban días y días. Y aunque la ciencia proporcionaba comodidades y conveniencias cada vez más nuevas, se hacían pocas preguntas. Sin embargo, no había duda al respecto,
Las condiciones exteriores habían mejorado, pero el individuo no parecía más feliz. Para entonces, ya era evidente que los descubrimientos de la ciencia también podían tener un lado más oscuro. Las comodidades exteriores de la vida apenas importarían si el conocimiento de la ciencia se utilizara para socavar los cimientos mismos de la vida misma. Las diversas pociones tomadas fielmente por el público ahora a menudo resultaban tener efectos secundarios muy desafortunados. Los productos químicos utilizados para proteger la agricultura tienen efectos nocivos sobre las personas. Tales situaciones molestaban al individuo mucho más que la amenaza de un desastre nuclear, porque involucraban su contacto con la vida cotidiana, los productos que compraba, las medicinas que tomaba. Algunas personas buscaban, y están buscando, alguna autoridad, cualquier autoridad, que tome sus decisiones por ellos, porque el mundo parece cada vez más peligroso, y ellos, debido a sus creencias, se sienten cada vez más impotentes. Añoran las viejas costumbres, cuando las decisiones del matrimonio se tomaban por ellos, cuando podían seguir con seguridad los pasos de su padre, cuando no eran conscientes de la atracción de los diferentes lugares y se veían obligados a permanecer en casa. Han quedado atrapados entre la ciencia y la religión. Su idealismo no encuentra ninguna salida en particular. Sus sueños parecen traicionados. Esas personas acuden a sectas de diversos tipos, donde se toman decisiones por ellos, donde se les libera de la carga de una individualidad a la que se le ha robado su sentido de poder por creencias contradictorias. Hubo un tiempo en que los varones podían haber sido reclutados por el ejército, y secretamente exultantes, se habían ido en busca del período anterior a la calma de la edad adulta, en el que se tomarían decisiones por ellos, en el que podrían marcar el tiempo, y en el que los que se comprometían plenamente con la vida podían salir de ella con un sentido del honor y la dignidad. También en el pasado, también en vuestro país, había conventos y monasterios para aquellos que no querían vivir en el mundo como lo hacían los demás. Podrían perseguir otras metas, pero las decisiones de dónde vivir, qué hacer, a dónde ir, cómo vivir, serían tomadas por ellos. Por lo general, a estas personas les unían intereses comunes, un sentido del honor, y no había represalias que temer en este siglo. Y aunque la ciencia proporcionaba comodidades y conveniencias cada vez más nuevas, se hacían pocas preguntas. Sin embargo, no había duda al respecto, las condiciones exteriores habían mejorado, pero el individuo no parecía más feliz. Para entonces, ya era evidente que los descubrimientos de la ciencia también podían tener un lado más oscuro. Las comodidades exteriores de la vida apenas importarían si el conocimiento de la ciencia se utilizara para socavar los cimientos mismos de la vida misma. Las diversas pociones tomadas fielmente por el público ahora a menudo resultaban tener efectos secundarios muy desafortunados. Además, los productos químicos utilizados para proteger la agricultura tienen efectos nocivos sobre las personas. Tales situaciones molestaban al individuo mucho más que la amenaza de un desastre nuclear, porque involucraban su contacto con la vida cotidiana, los productos que compraba, las medicinas que tomaba. Algunas personas buscaban, y están buscando, alguna autoridad, cualquier autoridad, que tome sus decisiones por ellos, porque el mundo parece cada vez más peligroso, y ellos, debido a sus creencias, se sienten cada vez más impotentes. Añoran las viejas costumbres, cuando las decisiones del matrimonio se tomaban por ellos cuando podían seguir con seguridad los pasos de su padre, cuando no eran conscientes de la atracción de los diferentes lugares y se veían obligados a permanecer en casa. Han quedado atrapados entre la ciencia y la religión. Su idealismo no encuentra ninguna salida en particular. Sus sueños parecen traicionados. Esas personas acuden a sectas de diversos tipos, donde se toman decisiones por ellos, donde se les libera de la carga de una individualidad a la que se le ha robado su sentido de poder por creencias contradictorias. Hubo un tiempo en que los varones podían haber sido reclutados por el ejército, y secretamente exultantes, se habían ido en busca del período anterior a la calma de la edad adulta, en el que se tomarían decisiones por ellos, en el que podrían marcar el tiempo, y en el que los que se comprometían plenamente con la vida, podían salir de ella, con un sentido del honor y la dignidad. También en el pasado, también en vuestro país,
Había conventos y monasterios para aquellos que no querían vivir en el mundo como lo hacían los demás. Podrían perseguir otras metas, pero las decisiones de dónde vivir, qué hacer, a dónde ir, cómo vivir, serían tomadas por ellos. Por lo general, a estas personas les unían intereses comunes, un sentido del honor, y no había represalias que temer en este siglo. Los que sobreviven sienten que se les ha dado una nueva oportunidad de vida, independientemente de sus circunstancias. Podrían haber sido asesinados y no lo fueron. Otros utilizan las mismas circunstancias como excusas para no aferrarse más a un deseo de vida, y así parece que, mientras salvan las apariencias, caen presa de las circunstancias exteriores. Veamos las muchas formas que puede tomar el idealismo. A veces es difícil identificar a los idealistas, porque visten ropas tan pesimistas que todo lo que se puede ver son los patrones de una naturaleza sardónica, o de ironía. Por otro lado, muchos de los que hablan más brillantemente, de las maneras más idealistas, por debajo, están llenos de los aspectos más oscuros de pesimismo y desesperación. Si sois idealistas, y si al mismo tiempo os sentís relativamente impotentes en el mundo, y si vuestro idealismo es general y grandioso, sin relación con ningún plan práctico para su expresión, entonces podéis encontraros en verdaderas dificultades. Aquí hay algunos ejemplos específicos de lo que quiero decir. Una noche, en esta misma sala, se reunió un pequeño grupo no hace mucho tiempo. Un visitante, un hombre de otra parte del país, comenzó a hablar sobre el estado de la nación, condenando en gran medida a todos sus compatriotas por su codicia y estupidez. La gente haría cualquier cosa por dinero, dijo, y a medida que su monólogo continuaba, expresó su opinión de que la especie misma provocaría casi inevitablemente su propia destrucción. Citó muchos casos de actos nefastos cometidos por dinero. El resultado fue una animada discusión, pero ninguna opinión contraria pudo entrar en la mente de este hombre. Roger, llamémoslo, es un idealista de corazón, pero cree que el individuo tiene poco poder en el mundo, y por lo tanto no persiguió su idealismo personal en los acontecimientos de su propia vida. Todo el mundo es un esclavo del sistema. Esa es su línea de creencia. Aceptó un trabajo rutinario en un negocio local y permaneció en él durante más de 20 años, todo el tiempo odiando ir a trabajar, o diciendo que lo hacía, y al mismo tiempo negándose a probar otras áreas de actividad que estaban abiertas para él, porque tenía miedo de intentarlo. Siente que se ha traicionado a sí mismo, y proyecta esa traición hacia afuera, hasta que la traición es todo lo que ve en el mundo sociopolítico. Si hubiera comenzado la obra de actualizar sus ideales a través de su propia vida privada, no se encontraría en esa situación. La expresión de los ideales produce satisfacción, que a su vez, por supuesto, promueve la expresión ulterior del idealismo práctico. Roger habla de la misma manera en cualquier grupo social, y por lo tanto, en esa medida difunde un aura negativa y desesperada. Sin embargo, no quiero definir su existencia solo por esas actitudes, porque cuando olvida el gran abismo entre su idealismo y la vida práctica, y habla de otras actividades, entonces se llena de una energía encantadora. Sin embargo, esa energía podría haberlo sostenido mucho más de lo que lo ha hecho si hubiera contado con sus intereses naturales y hubiera elegido uno de ellos para el trabajo de su vida. Podría haber sido un excelente maestro. Tenía ofertas de otros trabajos que le habrían gustado más, pero está tan convencido de su falta de poder que no se atrevió a aprovechar las oportunidades. Sin embargo, hay satisfacciones en su vida que le impiden reducir aún más su enfoque. Si quieres cambiar el mundo para mejor, entonces eres un idealista. Si quieres cambiar el mundo para mejor, pero crees que no se puede cambiar ni un ápice, entonces eres un pesimista, y tu idealismo solo te perseguirá. Si quieres cambiar el mundo para mejor, pero crees que empeorará, a pesar de los esfuerzos de todos, entonces eres un idealista verdaderamente abatido, tal vez equivocado. Si quieres cambiar el mundo para mejor, si estás decidido a hacerlo, no importas tú mismo o a los demás, no importa el riesgo, y si crees que esos fines justifican cualquier medio a tu disposición, entonces eres un fanático.
Los fanáticos son idealistas invertidos. Por lo general, son soñadores vagos y grandiosos, cuyos planes ignoran casi por completo todas las dimensiones de la vida normal. Son idealistas insatisfechos, que no se contentan con expresar el idealismo por etapas, uno a la vez, ni siquiera con esperar el funcionamiento práctico de la expresión activa. Exigen una acción inmediata. Quieren hacer el mundo a su imagen y semejanza. No pueden soportar la expresión de tolerancia o de ideas opuestas. Son los más santurrones de los santurrones, y sacrificarán casi cualquier cosa, sus propias vidas o las vidas de los demás. Justificarán casi cualquier delito para la búsqueda de esos fines. Dos mujeres jóvenes visitaron a Robert recientemente. Eran exuberantes, enérgicas y llenas de idealismo juvenil. Quieren cambiar el mundo. Al trabajar con la tabla Ouija, recibieron mensajes diciéndoles que efectivamente podrían participar en una gran misión. Una joven quería dejar su trabajo, quedarse en casa y sumergirse en el trabajo psíquico, con la esperanza de que su parte en cambiar el mundo pudiera lograrse de esa manera. La otra era una oficinista. No hay nada más estimulante, más digno de realización, que el deseo de cambiar el mundo para mejor. De hecho, esa es la misión de cada persona. Comienzas trabajando en esa área de actividad que es tu propia y única, con tu propia vida y actividades. Comienzas en la esquina de una oficina, o en la línea de montaje, o en la agencia de publicidad, o en la cocina. Comienzas donde estás. Si Roger, mencionado anteriormente, hubiera comenzado donde estaba, hoy sería una persona diferente, más feliz y más realizada. Y hasta cierto punto, su efecto en todas las demás personas que ha conocido habría sido mucho más beneficioso. Cuando realizas tus propias habilidades, cuando expresas tu idealismo personal a través de la actuación, lo mejor que puedes en tu vida diaria, entonces estás cambiando el mundo para mejor. Nuestra sesión es tarde esta noche, porque Robert y Joseph vieron el comienzo de una película para televisión, en la que una joven a la que llamaré Sara, apareció como actriz. Sara le escribió una carta a Robert, contándole todo lo que había sucedido con la película. Sara tiene habilidades y confía en ellas, desarrollándolas de una manera práctica. Cree que ella forma su propia realidad. Ella sació las dudas de que no era lo suficientemente buena para tener éxito, o que era demasiado difícil salir adelante en el mundo del espectáculo. La satisfacción del rendimiento la lleva a una creatividad más expansiva y a su sentido natural de poder personal. Al desarrollar esas habilidades personales, contribuirá al disfrute de los demás. Es una idealista. Intentará llevar un mayor sentido de los valores a la pantalla, por ejemplo, y está dispuesta a hacer el trabajo necesario. Un joven de un pueblo cercano vino aquí recientemente, un joven muy talentoso e inteligente. No había ido a la universidad. Sin embargo, asistió a una escuela de formación y tiene un puesto bastante técnico en una fábrica cercana. Es un idealista, dado a grandes planes para desarrollar nuevos sistemas matemáticos y científicos, y está muy dotado en esa área. Quiere cambiar el mundo para mejor. Mientras tanto, mira con horror y disgusto a los hombres mayores que han trabajado allí durante años, emborrachándose los sábados por la noche, pensando solo en el estrecho mundo de sus familias, y está decidido a que no le suceda lo mismo a él. Ha sido llamado varias veces por cosas que todos los demás hacen, aunque protesta que nadie más es atrapado. Su estado de ánimo era desalentador. Al mismo tiempo, no consideró intentar ir a la universidad, obtener una beca o lo que fuera, para mejorar sus conocimientos en el campo de su elección. No quiere irse de la ciudad, que es su lugar de nacimiento, para buscar un trabajo mejor. Tampoco se le ocurre tratar de comprender mejor las experiencias de sus compañeros de trabajo. No cree que pueda cambiar el mundo empezando por donde está, y sin embargo, tiene miedo de contar con sus propias habilidades, dándoles una forma práctica de expresión. Sin embargo, la juventud está llena de fuerza, por lo que es muy posible que encuentre una manera de dar mayor expresión a sus propias habilidades, y por lo tanto, aumentar su propio sentido de poder. Pero mientras tanto, está lidiando con oscuros períodos de desesperación. El idealismo también presupone lo bueno en oposición a lo malo, así que, ¿cómo puede la búsqueda de lo bueno a menudo conducir a la expresión de lo malo?
Para eso, habrá que mirar más allá. Hay un mandamiento por encima de todos, en términos prácticos, un mandamiento cristiano, que puede usarse como vara de medir. Es bueno porque es algo que se puede entender en la práctica: no matarás. Eso está bastante claro. En la mayoría de las condiciones, sabes cuándo has matado. Ese mandamiento es un camino mucho mejor a seguir. Por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque muchos de ustedes no se aman a sí mismos para empezar, y difícilmente pueden amar a su prójimo también. La idea es que si amas a tu prójimo no lo tratarás mal, mucho menos lo matarás, pero el mandamiento, no matarás, dice que no matarás a tu prójimo sin importar lo que sientas por él. Así que digamos en un mandamiento nuevo, no matarás ni siquiera en la búsqueda de tus ideales. ¿Qué significa eso? En términos prácticos, significaría que no harías la guerra en aras de la paz. Significaría que no matarías animales en experimentos, quitándoles la vida para proteger la sacralidad de la vida humana. Esa sería una directriz primordial. No matarás ni siquiera en la búsqueda de tus ideales, porque el hombre ha matado por el bien de sus ideales tanto como siempre ha matado por codicia, o lujuria, o incluso por la búsqueda del poder por sus propios méritos. Eres un fanático si consideras la posibilidad de matar para perseguir tu ideal. Por ejemplo, tu ideal puede ser, porque los ideales difieren, la producción de energía infinita para los usos de la humanidad, y puedes creer tan fervientemente en ese ideal, esta conveniencia añadida a la vida, que consideraste la posibilidad hipotética de que esa conveniencia se lograra a riesgo de perder algunas vidas en el camino. Eso es fanatismo. Significa que no estás dispuesto a dar los pasos reales en la realidad física para alcanzar el ideal, sino que crees que el fin justifica los medios. Ciertamente se pueden perder algunas vidas en el camino, pero en general, la humanidad se beneficiará. Ese es el argumento habitual. Bueno, el carácter sagrado de la vida no puede ser sacrificado por la conveniencia de la vida, o la calidad de la vida misma se verá afectada. De la misma manera, digamos, el ideal es proteger la vida humana, y en la búsqueda de ese ideal, le das a generaciones de varios animales enfermedades mortales, y sacrificas sus vidas. Tu justificación puede ser que las personas tienen alma, y los animales no, o que la calidad de vida es menor en los animales, pero independientemente de esos argumentos, esto es fanatismo, y la calidad de la vida humana misma sufre como resultado. Porque aquellos que sacrifican cualquier tipo de vida en el camino, pierden algo de respeto por toda vida, incluida la vida humana. El fin no justifica los medios. Cuando se habla de la naturaleza del bien y del mal, se está en un terreno realmente complicado, porque muchas, o la mayoría, de las atrocidades del hombre al hombre se han cometido en una búsqueda equivocada del bien. ¿De quién es el bien? ¿Es bueno un absoluto? En el ámbito de los acontecimientos, obviamente, el bien de un hombre puede ser el desastre de otro. Por ejemplo, Hitler persiguió su versión del bien con una intención fanática sin desviarse. Creía en la superioridad y rectitud moral de la raza aria. En su versión grandiosa e idealizada de la realidad, vio a esa raza puesta en su lugar apropiado, como el amo natural de la humanidad. Creía en las características heroicas, y quedó cegado por una versión idealizada de superhombre, de un ario fuerte en mente y cuerpo. Para lograr ese fin, Hitler estaba dispuesto a sacrificar al resto de la humanidad. Hay que arrancar el mal. Ese desafortunado canto está detrás de las creencias de muchos cultos, científicos y religiosos, y el reino ario de Hitler fue un curioso entrelazamiento de los peores aspectos de la religión y la ciencia por igual, en el que se alentaron e instigaron sus tendencias culturales. La arena política era el ámbito práctico de trabajo en el que esos ideales iban a fructificar. Por lo tanto, la idea del bien de Hitler no era inclusiva, y cualquier acción, por atroz que fuera, estaba justificada. Ahora bien, ¿cómo es que los ideales indefinidos de Hitler de bondad nacional se convirtieron en una catástrofe mundial? Los pasos fueron los mencionados anteriormente, como los relacionados con cualquier culto. Las ensoñaciones de Hitler se volvieron cada vez más grandiosas y, a su luz,
La difícil situación de su país parecía empeorar con los acontecimientos de cada día. Contaba sus humillaciones una y otra vez en su mente, hasta que su mente se convirtió en un entorno casi completamente cerrado, en el que solo se permitía la entrada a ciertas ideas. Todo lo que no era ario en realidad se convirtió en el enemigo. Los judíos se llevaron la peor parte en gran parte debido a sus éxitos financieros y su cohesión, su devoción a una cultura que no era básicamente aria. Se convertirían en víctimas del ideal fanático de Hitler del bien de Alemania. Hitler predicó sobre el gran valor de la acción social en oposición a la acción individual. Convirtió a los niños en informantes contra sus propios padres. Se comportó nacionalistamente, como lo hace cualquier líder de culto menor en un contexto más pequeño. Los judíos creían en el martirio. Alemania se convirtió en el nuevo Egipto, en el que su pueblo fue atacado. No quiero simplificar demasiado aquí, y ciertamente no estoy justificando en ninguna parte las crueldades que los judíos encontraron en Alemania. Cada uno de ustedes crea su propia realidad, sin embargo, y en masa crea las realidades de sus nacionalidades y sus países, por lo que en ese momento, los alemanes se veían a sí mismos como vencedores, y los judíos se veían a sí mismos como víctimas. Ambos reaccionaron como grupos, en lugar de como individuos, en términos generales ahora. A pesar de todos sus idealismos, ambos creían básicamente en una visión pesimista del yo. Fue porque Hitler estaba tan convencido de la existencia del mal en la psique individual, que estableció todas sus reglas y regulaciones para construir y preservar la pureza aria. La idea de los judíos también era oscura, en la que se establecían sus propias reglas y regulaciones para preservar la pureza del alma contra las fuerzas del mal. Y aunque en los libros judíos del Antiguo Testamento, Jehová de vez en cuando se manifestaba con gran majestad para salvar a su pueblo escogido, también les permitió sufrir grandes indignidades durante largos períodos de tiempo, pareciendo salvarlos solo en el último momento, y esta vez, al parecer, no los salvó en absoluto. ¿Qué pasó? A pesar de sí mismo, y a pesar de sus seguidores, Hitler hizo florecer una idea muy importante, y una que cambió tu historia. Todas las fantasías nacionalistas más mórbidas que habían estado creciendo durante siglos, todas las celebraciones más grandiosas de la guerra, como el derecho inalienable de una nación a buscar la dominación, se centraron finalmente en la Alemania de Hitler. La nación servía como ejemplo de lo que podía suceder en cualquier país, si se permitía que el nacionalismo más fanático pasara sin control, si las ideas del derecho se alineaban con la fuerza, si cualquier nación estaba justificada para contemplar la destrucción de otras. Debes darte cuenta de que Hitler creía que cualquier atrocidad estaba justificada a la luz de lo que él pensaba que era el bien mayor. Hasta cierto punto, muchos de los ideales que sostenía y defendía habían sido aceptados durante mucho tiempo en las comunidades mundiales, aunque no se había actuado en consecuencia con tanta prontitud. Las naciones del mundo vieron sus peores tendencias personificadas en la Alemania de Hitler, listas para atacarlas. Los judíos, por varias razones, y de nuevo, esta no es la historia completa, los judíos actuaron como todas las víctimas del mundo, tanto los alemanes como los judíos, básicamente estaban de acuerdo en la naturaleza nefasta del hombre. Por primera vez, el mundo moderno se dio cuenta de su vulnerabilidad a los acontecimientos políticos, y la tecnología y las comunicaciones aceleraron todos los peligros de la guerra. Hitler sacó a la superficie muchas de las tendencias más infames del hombre. Por primera vez, una vez más, la especie comprendió que el poder por sí solo no significaba el derecho, y que, en términos más amplios, una guerra mundial no podía tener vencedores reales. Hitler bien podría haber hecho explotar la primera bomba atómica del mundo. De una manera extraña, sin embargo, Hitler sabía que estaba condenado desde el principio, y también lo hizo Alemania en lo que respecta a las esperanzas de Hitler para ella. Anhelaba la destrucción, porque incluso en los momentos más cuerdos, reconocía las distorsiones retorcidas de sus ideales anteriores. Esto significaba
que a menudo saboteaba sus propios esfuerzos, y varias victorias aliadas importantes fueron el resultado de tales sabotajes. De la misma manera, Alemania no tenía la bomba atómica por las mismas razones. Ahora, sin embargo, llegamos a Hiroshima, donde explotó esta bomba altamente destructiva, el 6 de agosto de 1945. ¿Y por qué razón? Para salvar vidas estadounidenses. La intención de salvar vidas estadounidenses fue ciertamente buena, entre comillas, esta vez a expensas de los japoneses. En ese sentido, el bien de Estados Unidos no era el de Japón, y una ley tomada para salvar vidas también fue diseñada para cobrar vidas individuales. ¿A qué precio se ha de lograr el bien, y cuál ha de ser la idea del bien, el criterio? La búsqueda del bien, por parte del hombre, hasta cierto punto ahora, engendró la Inquisición y la caza de brujas de Salem. Políticamente, muchos hoy creen que Rusia es el enemigo, y que, por lo tanto, se puede tomar cualquier medio para destruir ese país. Algunas personas dentro de los Estados Unidos creen fervientemente que el establishment está podrido hasta la médula, y que cualquier medio está justificado para destruirlo. Algunas personas creen que los homosexuales y las lesbianas son malvados, que de alguna manera carecen de las verdaderas cualidades de la humanidad, y por lo tanto, no necesitan ser tratados con el respeto normal. Todos estos son juicios de valor que involucran tus ideas del bien. Muy pocas personas comienzan tratando de ser lo peor posible. Al menos, algunos criminales sienten que al robar simplemente están corrigiendo los errores de la sociedad. No digo que sea su único motivo, pero de una forma u otra, logran justificar sus actividades viéndolas en su propia versión del bien y del derecho. Debes darte cuenta de que los fanáticos siempre tratan con ideales grandiosos, mientras que al mismo tiempo, creen en la naturaleza pecaminosa del hombre y en la falta de poder del individuo. No pueden confiar en la expresión del yo, porque están convencidos de su duplicidad. Sus ideales parecen entonces aún más remotos. Los fanáticos llaman a los demás a la acción social. Puesto que no creen que el individuo sea nunca eficaz, sus grupos no son asambleas de individuos privados que se reúnen razonablemente, poniendo en común los recursos individuales. Son, en cambio, congregaciones de personas que tienen miedo de afirmar su individualidad, que esperan encontrarla en el grupo, o esperan establecer una individualidad conjunta, y eso es una imposibilidad. Los verdaderos individuos pueden hacer mucho a través de la acción social, y la especie es social, pero las personas que temen su individualidad nunca la encontrarán en un grupo, sino solo una caricatura de su propia impotencia. Quiero hacer algunas observaciones. En términos generales, la creatividad tiene connotaciones femeninas en su sociedad, mientras que el poder tiene connotaciones masculinas, y se considera en gran medida destructivo. Vuestros científicos están, por lo general ahora, intelectualmente orientados, creyendo en la razón por encima de las intuiciones, dando por sentado que esas cualidades son opuestas. No pueden imaginar la fuente creativa inicial de la vida, porque en sus términos, les recordaría la creatividad base femenina. Solo en el marco de esta discusión, tienes un universo masculino. Es un universo dotado de características masculinas, como las que aparecen en las orientaciones masculino-femenino de su historia. La historia del universo parece no tener sentido porque solo el intelecto masculino puede discernir el sentido, ya que no debe dar nada por sentado. A pesar de que ciertas características del universo son más evidentes, debe ser ignorada. Debes entender, lo sé, que los términos hombre y mujer aquí se están usando tal como se entienden generalmente y no tienen nada que ver con las características básicas de ninguno de los dos sexos. En esos términos, el intelecto está orientado al hombre. Sin embargo, quiere ignorar los aspectos creativos del universo, que son evidentes en todas partes, y ante todo cree que debe divorciarse de cualquier evidencia de sentimiento. Ustedes tienen en su historia entonces un dios masculino de poder y venganza que mató a sus enemigos por ustedes. Tienes a un dios prejuicioso,
que, por ejemplo, matará a los egipcios y a la mitad de los judíos para tomar represalias contra la crueldad egipcia anterior. El dios masculino es un dios de poder, no es un dios de la creatividad. Ahora bien, la creatividad siempre ha sido la conexión más cercana de la especie con su propia fuente, con la naturaleza de su propio ser. A través de la creatividad, la especie siente todo lo que es. Sin embargo, la creatividad se rige por un conjunto diferente de reglas, desafía las categorías e insiste en la evidencia del sentimiento. Es una fuente de revelación e inspiración. Sin embargo, inicialmente la revelación y la inspiración no tienen que ver con el poder, sino con el conocimiento. Entonces, ¿qué sucede a menudo en su sociedad cuando los hombres y las mujeres tienen inclinaciones creativas y buenas mentes? La Iglesia Católica enseñaba que la revelación era peligrosa. La obediencia intelectual y psíquica era el camino más seguro, e incluso los santos eran un poco sospechosos. Las mujeres eran inferiores, y sobre todo en cuestiones de religión y filosofía, porque allí su creatividad podía ser más perturbadora. Las mujeres eran consideradas histéricas, ajenas al mundo del pensamiento intelectual, influidas en cambio por incomprensibles emociones femeninas. Las mujeres debían ser manejadas desgastando sus energías a través del parto. Rupert era muy creativo, por lo que siguiendo las creencias de su época, creía que debía vigilar su creatividad con sumo cuidado, ya que estaba decidido a utilizarla. Decidió pronto no tener hijos, pero sí luchar contra cualquier evidencia de feminidad que pudiera manchar su trabajo o entorpecer su dedicación a él. Te amaba profundamente, y lo hace, pero siempre sintió que tenía que caminar por una delgada línea, a fin de satisfacer las diversas necesidades y creencias que ambos teníais en una medida u otra, y las que sentías que la sociedad poseía. Era creativo, y lo es, sin embargo, sentía que las mujeres eran inferiores, y que sus propias habilidades lo hacían vulnerable, que sería ridiculizado por los demás, que las mujeres no eran tomadas en serio, como pensadoras profundas o innovadoras en asuntos filosóficos. El trance tenía connotaciones femeninas, aunque le convenía, y, sin embargo, al mismo tiempo tenía miedo de ejercer el poder, por miedo a que se pensara que estaba usurpando las prerrogativas masculinas. Ahora para mí, eres creativo, pero eres un hombre, y una parte de ti consideraba que la creatividad era una característica femenina. Si estaba ligada a hacer dinero, como lo estaba antes, entonces la pintura se convirtió también en una creación de poder, y por lo tanto, aceptable para su masculinidad estadounidense. Y soy muy consciente del hecho de que, para los estándares de su época, ambos eran bastante liberales. Mas no llevarías tu arte al mercado después de dejar el trabajo comercial, porque entonces, por así decirlo, ahora, entiendes, considerabas que el acto de una prostituta, por tus sentimientos femeninos que sentías que producían las pinturas, luego, se vendería en aras del papel del hombre como proveedor y portador de poder. El arte de los antiguos maestros escapó a tales connotaciones, en gran parte porque implicaba mucho trabajo físico, la creación de colores, lienzos, etc. Ese trabajo, que proporciona la preparación del artista, ahora pertenece al fabricante del mundo masculino, de modo que como hombre en su sociedad, el artista a menudo se queda con lo que él piensa como la base femenina del arte, donde debe ser confrontado, por supuesto. Quiero dejar claro que tales ideas están muy extendidas en la sociedad y están en la base de muchos problemas personales y nacionales. Están detrás de grandes problemas, involucrados en el fiasco nuclear de 3 Mile Island, por ejemplo, y en la idea científica del poder y la creación. Ambos, altamente creativos, encuentran su creatividad en conflicto con sus ideas de la sexualidad, en privado y en sus posturas con el mundo. Gran parte de esto está relacionado con los desafortunados mitos sobre la persona creativa, que se supone que no es capaz de lidiar con el mundo tan bien como los demás, cuya idiosincrasia es exagerada y cuya misma creatividad, se dice a veces, conduce al suicidio o la depresión. No es de extrañar que pocos números de personas creativas persistan frente a creencias tan desafortunadas.
De hecho, estas son algunas de las razones por las que Rupert desconfiaba del yo espontáneo, porque era femenino, creía, y por lo tanto, más defectuoso que el yo espontáneo del hombre. Te encuentras con muchas contradicciones. Se supone que Dios es hombre. El alma a veces se considera femenina. Los ángeles son masculinos. Veamos ahora el jardín del Edén. La historia dice que Eva tentó al varón, haciéndole comer del árbol del bien y del mal, o del árbol del conocimiento. Esto representaba un estado de conciencia, el punto en el que la especie comenzaba a pensar y sentir por sí misma, cuando se acercaba a un cierto estado de conciencia en el que se atrevía a ejercer su propia creatividad. Esto es difícil de verbalizar. Era un estado en el que la especie se daba cuenta de sus propios pensamientos como sus propios pensamientos, y se volvía consciente del yo que piensa. Ese punto liberó la creatividad del hombre. En sus términos, fue el producto de las intuiciones femeninas, aunque, como usted sabe, tales intuiciones pertenecen a ambos sexos. Cuando se escribieron los pasajes bíblicos, la especie había llegado a varios estados de orden, alcanzando ciertos poderes y organizaciones, y quería mantener el status quo. No se querían más visiones intuitivas, no más cambios. La creatividad debía seguir ciertos caminos definidos, por lo que la mujer se convirtió en la villana. Ya he dado material sobre eso antes, pero en sesiones privadas. Hasta cierto punto, Rupert tuvo miedo de su propia creatividad, y tú también. En el caso de Rupert, el miedo era mayor, hasta que a veces parecía que si tenía éxito en su trabajo lo haría con algún peligro. Te podían poner bajo una luz desagradable, o él podía convertirse en un fanático, mostrando esas despreciables cualidades histéricas femeninas. Básicamente, un fanático cree que es impotente. No confía en su propia estructura, ni en su capacidad para actuar eficazmente. La acción conjunta parece el único camino, pero una acción conjunta en la que cada individuo debe ser realmente obligado a actuar, impulsado por el frenesí, el miedo o el odio, indignado y provocado, porque de lo contrario, el fanático teme que no se tome ninguna acción en absoluto hacia el ideal. A través de tales métodos, y a través de tal histeria grupal, la responsabilidad de los actos separados se divorcia del individuo, y descansa en cambio sobre el grupo, donde se generaliza y se dispersa. La causa, cualquiera que sea, puede abarcar cualquier número de crímenes, y ningún individuo en particular tiene por qué cargar solo con la culpa. Los fanáticos tienen una visión de túnel, por lo que cualquier creencia que no se ajuste a sus propósitos es ignorada. Sin embargo, aquellos que desafían sus propios propósitos se convierten instantáneamente en blancos de desprecio y ataque. En términos generales en su sociedad, el poder se considera un atributo masculino. Los líderes de las sectas suelen ser más hombres que mujeres, y las mujeres suelen ser seguidoras, porque se les ha enseñado que está mal que usen el poder, y que está bien que sigan a los poderosos. Dije anteriormente que hay cultos religiosos y científicos, y la comunidad científica orientada a los hombres usa su poder de la misma manera que el Jehová masculino usó su poder en un ámbito diferente, para proteger a sus amigos y destruir a sus enemigos. Hablé bastante a fondo en mi último libro, La naturaleza de la psique, sobre la sexualidad de su especie, pero aquí quiero mencionar cómo algunas de esas creencias sexuales afectan su comportamiento. El científico considera que el cohete es su símbolo privado de poder sexual. Siente que tiene la prerrogativa de usar el poder de la manera que elija. Ahora, muchos científicos son idealistas. Creen que su búsqueda de respuestas, sin embargo, justifica casi cualquier medio o sacrificio, no solo por su parte, sino también por parte de los demás. Se convierten en fanáticos cuando ignoran los derechos de los demás, y cuando profanan la vida en un intento equivocado de comprenderla. Las mujeres cometen un grave error cuando tratan de demostrar su igualdad con los hombres, demostrando que pueden entrar en las Fuerzas Armadas, o ir al combate tan bien como cualquier hombre.
La guerra siempre te hace menos como especie de lo que podrías ser. Las mujeres han demostrado un sentido común al no ir a la guerra, y un mal sentido poco común al enviar a sus hijos y amantes a la guerra. De nuevo, matar por el bien de la paz solo los hace mejores asesinos, y nada cambiará eso. En cualquier guerra, ambos bandos son fanáticos en la medida en que están involucrados. Soy muy consciente de que a menudo, la guerra parece ser el único camino práctico, debido al conjunto de creencias que, en términos relativos, son mundiales. Hasta que no cambies esas creencias, la guerra parecerá tener algún valor práctico, un valor que es altamente engañoso y bastante falso. Los fanáticos siempre usan una retórica resonante y hablan en los términos más elevados de la verdad, el bien y el mal, y particularmente de la retribución. Hasta cierto punto, la pena capital es el acto de una sociedad fanática. Quitarle la vida al asesino no le devuelve la vida a la víctima, y no impide que otros hombres cometan tales crímenes. Soy consciente de que la pena de muerte a menudo parece ser una solución práctica, y de hecho, muchos asesinos quieren morir, y son atrapados debido a su necesidad de castigo. Muchos, ahora, y estoy hablando en general, están en la posición en la que están, porque creen tan profundamente lo que todos ustedes creen en gran medida, que son criaturas defectuosas, engendradas por un universo sin sentido, o creadas por un Dios vengativo y dañadas por el pecado original. Los criminales representan esas creencias a la perfección. Sus tendencias son las que cada uno de ustedes teme poseer. La ciencia y la religión os dicen que, dejados solos, seréis espontáneamente criaturas primitivas, llenas de lujuria y avaricia incontroladas. Tanto Freud como Jehová le dieron ese mensaje. El pobre Darwin trató de encontrarle sentido a todo, pero fracasó estrepitosamente. Los fanáticos no soportan la tolerancia. Esperan obediencia. Una sociedad democrática ofrece los mayores desafíos y posibilidades de logro para el individuo y la especie, ya que permite el libre intercambio de ideas. Sin embargo, exige mucho más de su pueblo, ya que en gran medida cada uno debe escoger y escoge, entre una variedad de estilos de vida y creencias, su propia plataforma para la vida diaria y la acción. Hay períodos en los que, ciertamente, a algunos les parece que todas las normas se desvanecen, y por eso, añoran viejas autoridades. Y siempre hay fanáticos que defienden la verdad suprema, y que le quitan al individuo el desafío, y la carga de los logros y responsabilidades personales. Los individuos pueden sobrevivir sin organizaciones, las organizaciones no pueden sobrevivir sin individuos, y las organizaciones más efectivas son asambleas de individuos que afirman su propio poder privado en un grupo, y no buscan esconderse dentro de él. La acción organizada es un excelente método de ejercer influencia, pero solo cuando cada miembro se activa a sí mismo, solo cuando él o ella extiende la individualidad a través de la acción grupal, y no busca irreflexivamente seguir los dictados de los demás. Los fanáticos existen debido a la gran brecha entre un bien idealizado y una versión exagerada de su opuesto. El bien idealizado se proyecta hacia el futuro, mientras que su opuesto exagerado se ve que impregna el presente. El individuo es visto como impotente para trabajar solo hacia ese ideal, con alguna certeza de éxito. Debido a su creencia en su impotencia, el fanático siente que cualquier medio para un fin está justificado. Detrás de todo esto, está la creencia de que espontáneamente el ideal nunca se alcanzará, y que, de hecho, por sí solo el hombre está empeorando cada vez más en todos los aspectos. ¿Cómo pueden los seres imperfectos esperar alcanzar espontáneamente algún bien? Hoy temprano, Rubur se preguntó si podría dictar más en respuesta a la carta de su científico. Mientras se preguntaba, le respondí muy brevemente que, dado que venimos de perspectivas tan diferentes, en realidad es bastante difícil darle a su científico lo que yo consideraría una respuesta completa. Podría dictarle una respuesta que le satisficiera bastante bien, pero tal vez sería más distorsionada cuanto más se orientara hacia su comprensión. No es casualidad que Ruburt no posea un vocabulario científico, aunque sí posee una mente científica e intuitiva.
El intento mismo de describir la realidad en términos científicos, tal como se entienden actualmente, rinde un homenaje indebido a un vocabulario que automáticamente reduce los conceptos mayores para adaptarse a sus rigores. En otras palabras, tales intentos agravan aún más el problema de considerar un universo aparentemente objetivo y describirlo de una manera objetiva. El universo es, y puedes elegir tus términos, una manifestación espiritual, mental o psicológica, y no, en tu vocabulario habitual, una manifestación objetiva. En la actualidad, no hay ninguna ciencia, religión o psicología que se acerque siquiera a un marco conceptual que pueda explicar o incluso describir indirectamente las dimensiones de ese tipo de universo. Sus propiedades son psicológicas, siguiendo la lógica de la psique, y todas las propiedades físicas que entiendes son reflejos más profundos. De nuevo, cada átomo y molécula, y cualquier partícula que puedas imaginar, posee, y poseería, una conciencia. A menos que aceptes esa declaración como una teoría sobre la cual construir, entonces gran parte de mi material parecería sin sentido. Esa afirmación, por lo tanto, debe ser la base de cualquier nueva teoría científica que espere lograr cualquier rendimiento que conduzca a la adquisición de conocimiento. Dado que debo usar un vocabulario objetivo, siempre busco analogías. Por objetivo, me refiero al uso del lenguaje, el idioma inglés, que automáticamente establece sus propias pantallas de percepción, como por supuesto, cualquier idioma debe hacer hasta cierto punto. El universo se expande, como he dicho antes, como se expande una idea. Y así como las oraciones se construyen sobre palabras, en sus términos, y los párrafos sobre oraciones, y como cada uno conserva su propia lógica, continuidad y evidencia dentro de ese marco, así también todas las porciones del universo se les presentan con la misma cohesión, es decir, continuidad y orden. Cualquier frase tiene sentido. Parece que se ordena por sí mismo como tú lo dices. Su orden es obvio. Esa oración es significativa debido a su organización de letras, o si se habla, su organización de vocales y sílabas. Sin embargo, tiene sentido, no solo por las letras, vocales o sílabas que se usan en él, sino por todas las letras, vocales o sílabas que excluye. Lo mismo se aplica a su universo. Tiene significado, coherencia y orden, no solo por esas realidades que son obvias para ti, y que aparecen, sino también por esas realidades internas que son tácitas u ocultas. No estoy hablando simplemente de variables ocultas, en términos científicos, ni estoy diciendo que el universo sea una ilusión, sino una realidad psicológica, en la que la objetividad es el resultado de la creatividad psicológica. No es solo que tu visión de la realidad sea relativa a tu posición dentro del universo, sino que el universo mismo es diferente de acuerdo con tu posición dentro de él, y que se aplican las reglas espirituales o psicológicas. El universo se ocupa de diferentes tipos de orden, percepciones y organizaciones, cada una dependiente de las demás, pero cada una separada en su propio dominio. En tu reino de la realidad, no hay libertad real, sino la libertad de las ideas, y no hay esclavitud real, excepto la esclavitud de las ideas, porque tus ideas forman tu realidad privada y de masas. Queréis examinar el universo desde el exterior, examinar vuestras sociedades desde el exterior. Todavía piensas que el mundo interior es de alguna manera simbólico, y que el mundo exterior es real, que las guerras, por ejemplo, se libran solas o con bombas. Todo el tiempo, la realidad psicológica es la principal, que forma todos tus eventos. Esto no quiere decir que no puedas entender la naturaleza del universo hasta cierto punto, pero las respuestas se encuentran en la naturaleza de tus propias mentes, en los procesos de la creatividad individual, en estudios que hacen preguntas como ¿de dónde vino este pensamiento? ¿A dónde va? ¿Qué efecto tiene en mí o en los demás? ¿Cómo sé soñar cuando nunca me han enseñado a hacerlo? ¿Cómo puedo hablar sin entender los mecanismos? ¿Por qué siento que tengo una realidad eterna, cuando es obvio que nací físicamente y moriré físicamente? Preguntas no científicas. Te digo que estos son los más científicos de todos. Hasta cierto punto, el intento por parte de la ciencia de considerar tal material
puede posiblemente producir esas cualidades de la verdadera intuición científica que ayudarán a la ciencia a cerrar la brecha entre puntos de vista tan divergentes como el suyo y el nuestro.